número 3. Segunda, hermanos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 1, 2 y 3. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la oración y la obra misionera. La oración, hermanos, y la obra misionera. Dice la Biblia, hermanos, en este pasaje, Segunda Tesalonicenses, ¿lo tiene, hermano? Dice así. Acompáñeme con su vista, hermanos, esté atento. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Vamos a orar. Dios, estamos en la última enseñanza, Señor. Seguramente más adelante habrá más enseñanzas referente a la obra misionera, Señor. Pero durante esta semana, Dios, hemos disfrutado el leer, estudiar tu palabra, Señor. Nos has hablado a nuestras vidas. Has hablado, Dios, a la vida de cada hermano, de cada hermana, cada joven, señorita, seguramente, Señor. Y Padre, en esta hora, ahora, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú seas el que nos ayude a una vez más, Dios, poder estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, rogamos de tu bendición. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, un hombre, como ya hemos visto, hermanos, apasionado por las almas, que amaba a la gente, amaba a su nación, hermanos. Un hombre con debilidades, como usted y yo. Un hombre, hermanos, con muchas pruebas, con muchos problemas. Usted lo puede ver en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, hermanos, todas las pruebas que le aconteció, tristezas, traiciones, dolor, naufragio, tantas cosas, hermanos, que el apóstol Pablo le acontecieron. Y, hermanos, y la obra misionera, hermanos, no se puede hacer sin la oración. La oración, hermanos, es fundamental para la obra misionera. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje nos dice, hermanos, y anima a la iglesia de Tesalónica a que oren por él. Uno podría decir, ¿por qué el apóstol Pablo pide oración por él? Él es el superhombre. Él es el misionero, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? En una enseñanza que tal vez les dio a corto plazo, iba a veces, hermanos, por meses y fundaba una iglesia inmediatamente. Vemos la iglesia de Tesalónica, hermanos, que fue una de las iglesias que se fundó de manera rápida, tal vez unas 3 semanas. Ya era, hermanos, una iglesia. Vemos otras iglesias donde Pablo pasó más tiempo, 2 años, hermanos, donde pasaron un año en algunas otras iglesias. Pero, hermanos, Pablo era un hombre, hermanos, usado por el Señor. Pero él, hermanos, le dice a la iglesia de Tesalónica, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. El siervo de Dios, hermanos, necesita de tus oraciones. Los misioneros, hermanos, necesitan de sus oraciones. Cada tarjeta, hermano, misionera que usted tiene, no sirve solamente, ¿verdad? O no es, hermanos, de separador para nuestras Biblias. No es solamente, hermanos, para adornar nuestro refrigerador. No es solamente, hermanos, para decir, miren cuántas tarjetas tengo de misioneros. Hermano, cada tarjeta que un misionero te entrega, hermanos, es para que ores realmente por ellos. Porque ellos, hermanos, necesitan, hermanos, nuestras oraciones. Y el apóstol Pablo, hermanos, un hombre usado por Dios, juntamente con sus colaboradores, como en el versículo 1 del capítulo 1 nos dice, ¿quiénes eran los que estaban allí? Por eso dice Pablo, orad por nosotros. ¿Quiénes estaban, hermano? Estaba Pablo, estaba Silvano y estaba Timoteo. Y Pablo dice, hermanos de Tesalónica, oren por nosotros. Oren por nosotros. Hermanos, la tarea era inmensa. La tarea, hermanos, era tan pesada para Pablo. Y la tarea, hermanos, era tan abrumadora, hermanos, para este hombre de Dios, que no le quedó más que decir a la iglesia de Tesalónica, oren por nosotros. Hermano, cuando usted ora por un siervo, hermanos,
es de mucha bendición. Cuando usted pasa tiempo, hermano, en oración por alguien, hermano, es de mucha bendición. Cuando somos una iglesia, hermanos, de oración, hermano, se ve el espíritu de la iglesia. Y cuando iglesias oran por misioneros, hermanos, de igual manera, hermanos, se ve ese espíritu. Entonces, hermano, en primer lugar, hermanos, ¿qué debemos hacer al orar, hermanos, por los siervos? En primer lugar, ore que los siervos expongan la palabra con poder. Por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros. En otra ocasión, en Efesios capítulo número 6, hermano, vaya conmigo, por favor. Efesios capítulo 6, versículo número 18, hermanos. Efesios 6, 18, dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lea conmigo, hermano, el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Señor. Hermanos, Pablo decía, hermanos de Éfeso, oren por mí. Oren por mi vida, oren por mi corazón, por mi mente, pero principalmente Pablo dice, a fin de que al abrir mi boca, el instrumento, hermanos, del predicador, el instrumento, hermano, del misionero, hermano, es sus labios, es, hermanos, su boca, porque por medio de ese instrumento, hermanos, dará a conocer la palabra de Dios. Pero Pablo dice, oren por mí, dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Hermanos, necesitamos, hermanos, predicadores que hablen con denuedo, hermanos, con valentía, que, hermanos, que cuando se paren, que cuando usted, hermano, esté orando por ellos y ellos salgan a cada puerta a compartir, Dios les dé, hermanos, el poder para hablar con valentía, porque, hermanos, en ocasiones también nos intimidamos, en ocasiones, hermanos, viene también, hermano, quiere venir como cobardía en nuestras vidas. Le hablo a esta persona o no le hablo, vemos su rostro, hermanos, duro, hermanos, vemos a aquel hombre tal vez grande, hermano, y nos chiviamos. ¿Le ha pasado, pastor? Si nos topáramos gente como hermano Salvador, hermano, uno se chivea. ¿Sí? O con sus hijos, ¿verdad? Yo digo que son descendientes de Anac, esos hermanos, ¿verdad? Grandes hermanos. Y yo me siento pequeño, hermano. Y ahora hablarles, hermanos, y decirles, hermano, mire, hermano, necesitamos que oren por nosotros para que el Señor, hermanos, nos dé de nuevo, hermanos, al hablar su palabra. Que nos dé, hermanos, palabra, que nos dé, hermanos, sabiduría, que nos dé valor, hermanos, y nos dé entendimiento. Me pasó, hermanos, en una ocasión, hermanos, que estábamos en Oaxaca, un hombre, hermanos, que era taxista, ya me había llevado, ya le había intentado compartir el evangelio, pero se puso, hermanos, muy, muy pesado. Y dijo, no, yo no quiero saber nada de eso. Y en una ocasión, hermanos, me tocó ir a su casa, hermanos, y ahí estaba un hombre grande, le decían el toro. Tú ya se imagina cómo estaba. Le decían el toro, y yo lo veía, no, pues sí. Yo lo veía como un búfalo, no como un toro. Era grandísimo ese hombre, hermanos, y me tocó ir a su casa. Y estaba, hermanos, acompañándome el hermano Eduardo Patiño. ¿Alguien conoce, hermano Patiño? El misionero que está en Haití ya. Uno delgadito, ¿verdad? Y su esposa también delgadita y sus hijas todos delgaditos, ¿verdad? Entonces, hermanos, iba con él, pero él se fue y dije, ay, si hubiera ido el hermano para allá. Y se fue para acá y yo iba, hermanos, a la casa del toro. Y hermanos, y yo llego y estaba arreglando su carro. Buenos días. ¿Qué pasó? Ay, híjole, dije yo, ya, se oye medio pesado su voz. Hermanos, y llego y me siento ahí al lado. Él estaba arreglando, estaba metido abajo de su carro arreglándolo. Y hermanos, y le digo, vengo a compartirte del evangelio. Pues sí, pues ya está aquí. Dígame, y así. Y hermanos, y comencé a hablarle. Y se salió, hermanos, y se sentó. Y de alguna manera, hermanos, especial, hermanos, comenzó a llorar. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? De modo que lo abrace y lo está bien grandote, hermano, ¿verdad? De modo que le diga, vente para acá. No, hermanos, y yo digo, Señor, ¿qué hago?
Y hermanos, si yo solamente comencé a decirle sí, cuando estaba pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultades económicos, hermanos, ya no sabía qué hacer. Pero hermanos, una cosa, hermanos, sí sabía, hermanos, que Dios toca los corazones, pero que también, hermanos, Dios nos da valor para acercarnos a esa clase de personas. Porque no es fácil, hermanos. A veces sí nos da temor que tal persona muy preparada y lo ves, ¿verdad, hermano? Tal vez fuerte, pero hermanos, pero ¿sabe qué? La oración, cuando usted ora por un siervo, hermano, Dios nos da de nuevo, Dios nos da valentía, Dios nos da poder, hermanos, para predicar su palabra. Ore, hermano, por su pastor. Ore por él. Yo no sé si pudiera llevar, hermano, esta iglesia. Se ven que son pesados, hermano. Se ven pesados, de veras. Se ve su rostro, hermano, así dije, ay, pastor Eder, ¿verdad? Ay, no. ¿Cómo puede llevar todo esto? Iglesia grande, hermanos, problemas grandes. Iglesia grande, necesidades grandes, hermanos. Ore por él, hermanos. Necesita de sus oraciones. ¿Le ha preguntado cómo está? ¿Le ha hablado, pastor, cómo está hoy? ¿Le ha hablado, hermano? Háblele. Pastor, ¿cómo se encuentra? ¿Sabe que está enfermo? ¿Sabe que está batallando con su estómago? Háblele, hermano. Háblele. Necesita de sus oraciones. Dios, hermanos, les ha puesto ahora a Él para llevar a cabo, hermanos, esta noble labor, esta noble tarea. Y sabe, hermanos, ¿qué necesita un siervo de Dios? ¿Qué necesita un pastor, hermanos? Es tan hermoso, hermano, cuando tu iglesia se acerca a alguien a ti y te dice, hermano, estoy orando por ti. Es lo más hermoso, hermanos, que uno puede escuchar. Estoy orando, hoy pastor, oré por ti, me acordé de ti. Una hermana me dice, pastor, yo no podía dormir en las 3 de la mañana y dije que no puedo dormir, pues voy a orar. ¿Y sabe qué hice? Oré por usted. 3 de la mañana, hermanos. En mi quinto sueño, hermanos, allí, ¿verdad? Yo no sé qué está pasando, hermano, pero alguien a las 3 de la mañana estaba orando por mí. Hermano, eso es una tremenda bendición. Y usted ora, hermano, por su pastor. Y respételo. Y respételo. Yo le digo, pastor. Y hay algunos que he escuchado le dicen Eder. No, hermano, no se iguale. Él es el pastor. Y dígale, pastor, aunque no le guste, pero es el que Dios ha puesto aquí. Es el que le alimenta, es el que se preocupa, es el que le dice, es el que está llevando a cabo, hermano, es el que está enfrente. Cualquier problema es el que va a responder, hermano. Así que ore por él. Amén, hermano. Ore que Dios le dé sabiduría. Ore, hermanos, que Dios le dé entendimiento. Me debe una coca, pastor. No, ya no tomo coca, hermanos. Me debe un agua. Pero hermanos, oren por ellos, lo necesita. De repente, hermano, tiene que llegar a él y decirle, hermano, pastor, mire, gracias por la enseñanza. Gracias por la enseñanza. Dele, hermano, una buena palmada en la espalda, pastor. Ánimo, estamos con usted. ¿Sabe qué, hermano? Eso, hermanos, le va a animar más que cualquier cosa que usted le dé. Pablo lo necesitó, yo lo necesito, los siervos de Dios lo necesitan, su pastor, hermanos, necesita que usted ore por él. Amén, hermanos. Sea una iglesia que ame al hombre que Dios ha puesto aquí, hermano. Sea una iglesia que ame a esa persona, hermano, tal vez con debilidades, tal vez, hermanos, con muchas cosas, hermanos, que tal vez usted no puede hacer, pero es momento entonces de orar por él, hermano. El siervo de Dios, hermano, es fundamental. Imagínese, hermano, que no tuviera alguien que le guiara. ¿Cómo estuviera la iglesia? Cada quien haría lo que bien le pareciera, hermanos. Si teniendo pastor haces lo que quieres, ¿verdad? Ahora no teniendo, hermanos, una cabeza, alguien que te guíe, hermanos. Por eso, hermano, es fundamental, hermanos, orar por el pastor. El pastor no me dijo que yo hablara de eso, hermanos. Por eso le dije, estoy luchando, ¿de qué voy a compartir, Señor? Dime, ¿de qué quiere? Hermano, estoy luchando y Dios me dice, eso tienes que hablar. Y eso estoy hablando, hermanos, sin temor. ¿Sabe por qué? Porque soy pastor, hermanos, y necesito, hermanos, de la oración de mis ovejas. Cuídelo. Cuídelo, hermano. Hermanos varones, estén con él. Estén con él.
que no esté solo con una hermana, con una señorita, estén con él. Porque él es hombre y es tentado, hermano, y he escuchado de hombres que han caído, hermano, en pecado, en adulterio, hermanos, jóvenes que han caído en adulterio, hermanos. Dios quiere seguir usando, pero usted debe cuidar a su pastor. Amén, hermanos. Ore, ayune, pregúntele cómo está, cómo le va, qué necesita, en qué le puedo ayudar, pastor. Dígame, en qué le puedo ayudar. Aquí estoy. Una familia, una pareja de matrimonios, pastor, quiere que le ayude con tal señorita para aconsejar, para ayudar. Hermanos, deben de aprender, hermanos, a cuidar al siervo de Dios. Necesitamos orar, hermanos, para que Dios, hermanos, dé gracia, dé poder también para predicar. Ore, hermano, por sus predicaciones. Ore porque Dios le dé sabiduría, para que Dios le guíe, hermano, qué le va a predicar cada servicio, cada servicio. Oh, hermano, es tan difícil en ocasiones saber qué es lo que usted le va a predicar a la iglesia. Es difícil, hermano. A veces me paso semanas, Dios, ¿qué les enseño? ¿Qué les enseño? No tengo, hermanos, una congregación grande. Somos como unos 30, 40 que nos reunimos, hermanos, pero ellos necesitan palabra. Ahora imagínense una iglesia de 100, de 150 o 200 hermanos que se reúnen. Hermanos, ¿cuánto se necesita que el pastor se pare con poder, con sabiduría, con el poder de Dios, hermanos? Y digámosle, Dios usa a mi pastor, y que cada enseñanza, hermano, en lugar de crítica, te calles y comiences, hermano, a orar por él. Amén, hermanos. Necesitamos orar por la vida, hermanos, del siervo de Dios. Pablo dice, orad por mí, oren por mí, porque lo necesitaba, hermanos. Y luego dice ahí la palabra del Señor, hermanos, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, hermano. Hay que orar porque la palabra de Dios, no solamente orar por la vida del siervo de Dios, pero orar, hermanos, también que cuando Él predique, hermanos, su palabra corra, hermanos, y vaya a otras partes, hermanos. Y él, hermanos, también pueda ser de bendición a otros lugares, a otras personas, a otras familias, y que la palabra del Señor, hermanos, se extienda, se divulgue y sea, hermanos, glorificado. Ore que la Biblia, hermanos, llegue a otras familias que no les ha llegado el evangelio, que no tienen una porción de la palabra de Dios, hermanos. Ore, hay lugares, hay, hermanos, etnias, hay pueblos, hermanos, hay tribus donde aún no llega la palabra de Dios, y usted tiene que orar también por eso. Por lo demás, hermanos, orad para que la palabra del Señor, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Damos gracias a Dios por este libro. Amén, hermanos. Qué precioso libro tenemos. Fui, hermanos, en una reunión de... ¿Ha escuchado Samaritan's Purse? ¿No? De las cajitas navideñas que regalan la asociación de Billy Graham. Son cajitas, ¿verdad?, de regalos que mandan de Estados Unidos, hermanos, con el propósito de darle a los niños en Navidad, pero de compartirles el evangelio. Y fui, hermanos, ahí, ¿verdad? Y pues ya sabe, hermano, había de todo. No soy ¿cómo se dice? Ecuménico, no soy eso, hermano. Y son puros cristianos, ¿verdad? Hay unos que son pentes y se acerca un pastor que está encargado de ahí. Y me dice, oiga, hermano, ¿usted de qué denominación es? Le digo, yo soy bautista. Oh. Y yo dije, ¿por qué hace eso, verdad? No, dice, no, dice, mis respetos para los bautistas. ¿Por qué? Le dije, saben mucho. Mira, hermano, un pentecostés estaba diciéndome que los bautistas saben mucho. Y él me dijo, mire, si los bautistas que saben mucho tuvieran el espíritu pentecostés, tuvieran los pies de los testigos de Jehová y tuvieran las manos de los mormones, ya el mundo fuera evangelizado completamente. Hermanos, gracias a Dios porque tenemos una iglesia de sana doctrina que siempre, hermano, es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, debe ser puesta en alto, hermanos, en nuestras vidas y en nuestra iglesia, hermanos. Amén.
Somos una iglesia bautista bíblica, hermanos, que creemos en la palabra de Dios y en ninguna otra fuente, hermanos, que venga de fuera, hermanos. No, solamente la palabra de nuestro Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que ha cambiado nuestras vidas, la que ha transformado nuestras Biblias. Y cuando la Biblia, hermanos, llega a otra familia, corre la palabra de Dios, hermanos, tenga por seguro que ese libro, hermanos, va a cambiar esa familia. Pero tienes que orar, hermanos, que la palabra de Dios corra. Tienes que orar, hermanos, que otros más, hermanos, tengan este precioso libro que usted y yo tenemos. Que lo conozcan, y usted léalo, y usted estúdielo, y usted medítelo, hermano, usted empápese de ello, aprecie, hermano, la palabra de Dios. Hermano, antes no la tomábamos en cuenta, antes, hermano, la teníamos como un libro pesado. Ay, tantos libros, está tan grueso, ¿cuándo lo voy a leer? Pero, hermanos, yo estoy seguro que tal vez usted lo ha leído de pasta a pasta, hermanos, y ha visto, hermanos, verdades maravillosas que ha cambiado su vida. Eso es la palabra de Dios, hermanos. No es el periódico, no es cualquier otro libro, hermano, es la palabra de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Orar, hermanos, para que los siervos de Dios expongan con poder, que Dios les siga usando, pero también orar, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, llegue a otros lugares donde aún no ha llegado. La palabra de Dios, hermanos, transforma vidas. Es uno de los libros, hermanos, más maravillosos. Es el libro, hermano, más vendido en todo el mundo, la Biblia, hermanos. Es el libro, hermano, más vendido, es el libro más leído, hermano. Hermanos, con razón cambia vidas. Con razón, hermanos, cambia la vida del adicto, cambia la vida, hermanos, de aquel borracho, cambia la vida, hermanos, de aquel adúltero, cambia la vida, hermano, de aquel enojón, de aquel amargado, hermano. Dios cambia vidas. Su palabra, hermanos, transforma las vidas de las personas. Y tenemos que orar, hermanos, que la palabra de Dios llegue a otros lugares. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo. Ore, hermano, por los siervos de Dios. Ore por los misioneros. En segundo lugar, ore, hermanos, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermanos, así como lo fue entre vosotros. Y en tercer lugar, vaya conmigo a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Versículo 35, hermanos. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Recorría Jesús, dice, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. El himno que cantó nuestro hermano Yair, hermanos. Oh Señor de la siega, manda más obreros. La necesidad, la mies, hermano, la cosecha, hermano, es mucha. Es inmensa, hermano, la necesidad que hay, la cosecha, hermanos, que se tiene que recoger es mucha. Versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, no solamente hay que orar por el siervo que Dios ha puesto aquí, que le dé sabiduría, le dé entendimiento, le guarde, le dé poder. No solamente, hermanos, orar para que la palabra de Dios corra, se extienda, vaya más allá de nuestras fronteras, pero también, hermanos, debemos orar que Dios envíe más obreros, hermanos. Que de esta iglesia, hermanos, salgan obreros. Que, hermanos, tal vez de sus hijos Dios ha puesto la mirada, hermanos. Usted debe orar. Dios, ¿quieres llamar a mi hijo? Señor, ¿quieres llamar a mi hija? ¿Será ella una de tus obreros, una de tus obreras que quieras que te sirva? Debes de orar, debes de rogar, hermanos. Mire, hermano, la mies es mucha. Hermanos, cuando voy, hermanos, a visitar a papá, hermanos, si me voy por la sierra, pueblo tras pueblo tras pueblo, hermano, y siempre me pregunto, ¿habrá algún siervo de Dios que esté predicando aquí la palabra de Dios? Hermanos, y a veces investigo y no hay. Hermanos, hay pueblos, está Zacapuazcla, está Zaragoza, está Cuetzalan, está Jonotla.
Está Zapotitlán, hermanos, está Huehuetla, está Sosocolco, hermanos, tras pueblo que paso, hermano, y pregunto, ¿habrá un siervo de Dios aquí predicando? Hermano, la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Se necesita, hermano, que alguien se levante, se necesita, hermano, y necesitamos, hermanos, orar, hermanos, que Dios levante obreros. Tal vez Dios, hermano, le está echando el ojo a tu hijo. Aquel, hermanos, que tú lo ves, ¿verdad? Que es tal vez inquieto. Aquel que tú ves, hermanos, que es bien tremendo y que tal vez ha recibido reportes de él en la escuela, hermano. Y tú dices, ya no sé qué hacer. Probablemente Dios, hermanos, quiera llamar a ese hijo tuyo. Y tienes que orar y tienes que pedirle al Señor, hermanos. Dios levanta obreros. Hermano, es lo que debe orar la iglesia. Dios levanta obreros, Dios levanta, y si son los mejores, y si son los buenos, hermanos, que se van a ir, pues que se vayan y hagan la obra, hermanos, en el lugar en que Dios les llame. Pero necesitamos, hermanos, orar como iglesia, hermanos, que Dios levante obreros. Porque la mies, hermano, es mucha. Cuando me invitaban, hermanos, en Yosondúa a trabajar los hermanos a cosechar la pizca del maíz, y de repente, hermanos, los hermanos me decían, el pastor nos acompaña a piscar. Pues bueno, quieren, ¿verdad?, que uno esté allí. Yo no quería ir muy bien, pero bueno, pues quieren que vaya, ¿verdad? Pues ahí voy, hermano. Y luego íbamos a Tierra Caliente, hermanos. Yosondúa está, hermanos, así en el cerro. Y luego teníamos que bajar, hermanos, 1 hora y media, aproximadamente 2 horas, hermano, y se siente un calor, hermano, tremendo, hermano, tremendo. Y usted sabe, si ha piscado el maíz, que cuando se mete, hermano, entre la mazorca, hermano, tiene la hoja ya el maíz, la mazorca, bueno, la milpa seca, hermano, tiene, hermanos, algunas cositas así peluditas, hermano. Tú las tocas, te empieza a picar, hermano, todo tu cuerpo, hermano. Es una sensación, hermanos, horrible con el calor, hermano. El sol tan fuerte, hermano. Yo ya me estaba rajando. Y dije, ay, Señor, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me manda a venirme hasta Yosondúa, verdad, hermano? Pero bueno, tú, Señor, le decía, ¿verdad? Bueno, está bien. Y hermanos, antes de eso yo le preguntaba al hermano, ¿cuánto sembró? No, pastor, pues sembré nada más unas 3 maquilas. Cada maquila, hermanos, tiene 4 kilos de maíz. 12 kilos, hermanos, de maíz. Yo sé que algunos siembran más grandes, ¿verdad? Por kilos, por hectáreas y quién sabe qué. Pero hermanos, y le digo al hermano, ¿cuántos vamos a ir, hermano? Ay, pastor, pues nada más vamos a ir 3, mi esposa, yo, este hermano y usted. Y yo comenzaba a ver, hermano, todo lo que se tenía que cosechar. Ya casi lloro antes de comenzar. Porque dije, nos vamos a llevar todo el día aquí, tal vez no acabemos, hermano. Y así era, así sucedió. Piscando y piscando y piscando no se podía. Pero en ocasiones me invitaban otros hermanos y me decían, ¿cuántos van a piscar, hermano? Vamos a piscar 15. Amén, decía yo, en un ratito eso se acaba. Porque entre más obreros, hermanos, la cosecha se levanta más rápido. Y es menos trabajo y es menos cansado. Pero hermanos, la obra de Dios es mucha, hermanos. Y se necesitan obreros, hermanos. Hermanos, si Dios llamara a tu hijo, ¿estarías dispuesto a decirle, si tu hijo se acerca a ti y te dice, papá, mamá, Dios me llamó? Viene tu hija, tu princesita, aquella niña hermosa, ¿verdad? Ya tal vez en la adolescencia, en la juventud, y te dice, mamá, Dios me está llamando para ir a prepararme. ¿Qué le dirías, hermano? ¿Qué le dirías, hermana? Le dirías, no, hija, estás mal. ¿Cómo? ¿Cómo que quieres ir a prepararte para servir a Dios? ¿Cómo, hijo, quieres ir a prepararte para servir a Dios? Yo tengo planes para ti. Yo estoy teniendo planes para ti. Yo quiero que seas un médico. Yo quiero que seas un abogado, que seas un administrador, que seas alguien. Esos son mis planes. Sí, hermanos, son tus planes. Pero ¿serán los planes de Dios? Por eso, hermanos, tenemos que orar y decir, Dios, ¿qué quieres para mi hijo? Dios, ¿qué quieres para mi hijo? Para mi hija, ¿qué deseas, Señor? Hermanos, hay un hermano misionero, hermano Ricardo Rivera, ¿lo conoce, pastor? Que está en Chile, ¿alguien lo conoce? Les falta cultivarse, hermanos, en cuanto a la obra misionera, ¿verdad?
Hermanos, este hermano oraba, Dios llama a mis hijas, Dios llama a mis hijas. Dios, que tú obres en sus vidas. Estaba ore y ore, hermano, porque sus hijas fueran llamadas para ser misioneros, y sus hijos y su hijo también para ir al campo, hermanos. Y nadie de sus hijos, hermanos, se iba al campo, nadie. Y el hermano llega a la conclusión de que dice, Señor, ¿seré yo? Y hermanos, y el hermano Ricardo Rivera, ya con 60 años, yo creo que 60 años, sí, tal vez sí, ¿verdad, amor? Y su esposa están en Chile, hermanos, comenzando una iglesia. Tienen años en Chile, en las Patagonias, creo, no sé qué es ahí, pero hermanos, ahí cerca, hermano, están sirviendo, están predicando, hermanos. Y él dijo, yo estaba orando porque mis hijos se fueran al campo misionero, pero Dios me estaba llamando a mí. ¿No será que Dios, hermano, te está llamando a ti? ¿No será, hermanos, que Dios quiere hacer la obra en tu vida, hermanos? El Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, era tanta la necesidad, porque el Señor ve, hermanos, las multitudes y tiene compasión. Y mire, hermanos, lo que vio en el capítulo 9, dice la Biblia, hermanos, allí, capítulo 9, hermanos, versículo número 2. Jesús vio a mucha gente, hermanos, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, un hombre necesitado, hermanos. Versículo número 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Era publicano, hermanos, era aquel que tal vez robaba, y eran visto, hermanos, de lo peor en ese tiempo. En el versículo 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Gente necesitada, gente en tristeza, gente en pecado, hermanos. Y Jesús nos dice entonces, cuando él ve la multitud, la tarea inmensa, hermano, gente aquí deprimiéndose, gente con ansiedad, hermano, probablemente matrimonios a punto de separarse, hermanos, y lo que el Señor dice, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque no había, hermanos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Entonces ve la multitud, ve la muchedumbre, hermanos, y dice, rueguen que Dios envíe obreros a su mies. La tarea, hermanos, es inmensa y debemos orar, hermanos, que Dios levante obreros, hermanos, de esta iglesia. Imagínense, hermanos, que un día se levante un siervo de Dios, uno de sus hijos, hermanos, que diga, papá, Dios me está llamando y Dios quiere, papá, que vaya a Bolivia, que vaya, papá, al Ecuador, y que su hijo se prepare, hermanos, y bendito el día, hermanos, en que él esté aquí tal vez de rodillas, hermanos. Ahora la iglesia, hermanos, con todo su apoyo, con todo su entusiasmo, con sus maletas, hermanos, listo, con su familia y sus hijos. Y ahora sí, vamos a despedir. Que Dios te bendiga, hijo, vete, que te vaya bien, hijo, sirve a Dios. Qué privilegio, hermano. Porque no va a servir a un hombre, va a servir al Rey de Reyes, hermano, y Señor de señores. Amén, hermanos. Tenemos que entender, hermano, que el servir a Dios es uno de los privilegios más, hermanos, hermosos que hay sobre esta tierra. La Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tal vez no tendrá la mejor uña, tal vez, hermano, esté lleno de callo a tus ojos, pero a los ojos de Dios los pies son hermosos de alguien que va y lleva el evangelio, hermano, a otros lugares. Querido joven, tal vez Dios te está llamando. Querido hermano, hermana, probablemente Dios te está llamando. Señorita, tal vez Dios te está llamando y tú te estás resistiendo y debes de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, porque déjame decirte una cosa, si Dios te está llamando, Dios no te va a dar paz. Todo lo que hagas, vas a ser infeliz. Todo lo que tú hagas, tal vez en tu carrera, en tu trabajo, serás el hombre más desdichado, porque probablemente no es lo que Dios quiere para ti. Porque el llamado de Dios, hermano, es irrevocable. Cuando Dios llama, hermano, mire, Él te va a estar señalando, Él te va a estar diciendo, tienes que responder, tienes que hacer algo. Hermanos, oremos, hermanos, que Dios llame a gente de este lugar. Amén, hermanos. Necesitamos orar. Orar por su pastor, hermanos. Que Dios le dé palabras, que Dios le dé sabiduría. Orar, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, corra y siga adelante. Y orar, hermanos, que de este lugar Dios levante obreros. Si son 2, 3, 4, imagínense, hermanos, que haya muchos obreros. Pero necesitamos orar, hermanos.
Yo oro que Dios llame a mis hijos. Oro que Dios llame a mis hijos. Yo les puedo decir, estudia esto, hijo, estudia esto, hermanos, pero yo oro, Dios, llama a mis hijos. Si tú quieres, Dios, llámalos. De pequeños me decían que querían ir a otros lugares. Y ahorita ya no los oigo decir tanto eso, ¿verdad? Como que van agarrando ya pensando, hermanos. Pero yo deseo, si un día mi hijo me dice, papá, yo me voy a ir a otra parte, adelante, hijo. Me decía un día mi hijo, papá, pero si Dios me llama y me voy a otra parte, papá, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se va? Tú no te preocupes. Dios se encarga de eso. Amén, hermanos. Dios se encarga. Tú no tienes, hermano, que preocuparte, hermana, tú no tienes que preocuparte. Duele, hermano, dejar a un hijo. Pero si va a servir a Dios, hermano, va a ser uno de los dolores más hermosos. Porque va a servir a Dios, hermano. Si tal vez nunca lo vuelvas a ver, lo vas a ver allá. Y con muchas almas, con muchas personas que les va a compartir, hermano. Y que vaya y que predique, hermano, y usted ore por él. Y estoy seguro que esta iglesia, hermanos, si es un siervo de aquí, hermano, no los va a dejar. Amén, hermanos. Dios es tan bueno, hermanos. ¿Qué haremos, hermano? ¿Se comprometerá a orar por su pastor? Amén, hermano. Ore por él. Lo necesita, hermano. Lo necesita. Ore, hermano, que la palabra de Dios corra. Amén, hermanos. Que otros más tengan. Y ore que Dios levante obreros de este lugar, hermano. De este lugar. Ojos cerrados, hermanos. Cabeza inclinada. Hace rato hablábamos, hermanos, del dar, que es un compromiso. La oración es uno de los privilegios más hermosos que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. ¿Cuántos dirán, pastor? Yo me comprometo a orar por mi pastor todos los días. Pedir por su vida. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, 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 amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Necesita de sus oraciones. Ámenlo, cuídelo. Se cansa. Se cansa. ¿Cuántos dirán, pastor, ore por mí? Yo quiero orar siempre porque la palabra de Dios corra a otras partes del mundo. ¿Levantarás tu mano, hermano? Amén. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Qué bendición. Dios ve su corazón. Dios ve su mano, hermano, pero también Dios ve su corazón. ¿Cuántos van a orar por sus hijos, hermanos, por si Dios los llama? ¿Orarás por ellos? Amén, hermano. Amén. Oh, hermano, muchas manos. Amén, amén, amén. Quiero hacer una invitación especial. Dios te está llamando, hermano, hermana. Dios te está llamando. Señorita, Dios te está llamando para servirle de tiempo completo. Hermano, hermana, Dios te está llamando para servirle de tiempo completo. Joven, ¿estás dispuesto a dejar tus sueños por el Señor? Y decirle, Dios, aquí estoy. Si tú quieres mi vida, aquí estoy, Señor. Yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé qué hay planes, a dónde me vas a mandar, Señor. Pero si tú tienes planes para mí, Señor, y siento que tú me estás llamando, aquí estoy. ¿Habrá alguien así, hermanos? Amén. Amén. ¿Por qué no pasan al frente, hermanos? Si usted